Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos están listos para mirar este video, escuchar esta predicación, sean todos bienvenidos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y vamos a dar inicio al mensaje que corresponde a este día de hoy. Hoy domingo 17 de mayo del año 2020. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en oración para pedir la dirección de Dios. Que Dios se manifieste y nos hable a través de su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, aquí estamos reunidos en tu nombre en esta hermosa mañana para agradecerte por todo lo bueno que has sido con nosotros. Padre, después de expresarte nuestra gratitud a través de estos cánticos de alabanza y adoración, ahora queremos pedirte, Señor, que hagas acto de presencia y que, Padre, tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Queremos ese alimento, esa unción. Como mi Señor Jesús dijo que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así, Señor, estamos aquí. Tu palabra ya ha salido, me la has depositado a tu siervo y ahora me dispongo a exponerla. Pero no sin antes pedir que seas tú hablando a través de mis labios, Padre, porque solo tú mereces la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Toca los corazones de los que estamos aquí y de todos aquellos que están allá en las redes sociales en este momento, preparándose para escuchar tu palabra. Yo me deposito en tus manos y te pido, Señor, hágase tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título del mensaje es: tú ya fuiste predestinado para ser hijo de Dios. Ese es el título del mensaje. Tú ya fuiste predestinado para ser hijo de Dios. Quizás digas, pero ¿cómo? Si ya soy predestinado, ¿qué caso tiene escuchar el evangelio? Ya soy predestinado. Pero mira lo que dice: predestinado. Pre es antes. Destinado es que ya estás destinado. Predestinado, estás guardado para llegar a ser hijo de Dios. Yo antes pensaba, al igual que mucha gente, que no hay predestinación. Porque decía eso también, lo que mencioné hace un momento. Bueno, si ya estamos predestinados, entonces, pues, hay que vivir la vida. Porque ya estamos predestinados. Pero no alcanzaba yo a entender hasta que Dios me dio este mensaje. Y créanme que yo me quedé muy, muy sorprendido. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que si yo ya fui predestinado para llegar a ser hijo de Dios, cómo es entonces que yo, si no me arrepiento, voy al infierno, como dice la palabra? Eso es lo que vamos a analizar hoy, para que te des cuenta de el amor tan grande que Dios nos tiene y de los planes tan hermosos que Dios tenía y tiene desde antes de crear el universo. Esos planes hermosos contigo y conmigo, con todo el ser humano. Cuando Dios creó el universo, Él nunca pensó hacer un lago de fuego ni hacer un infierno.
No estaba en su mente eso. Eso fue de acuerdo a las circunstancias que se fueron presentando. Porque Dios no obra de una manera dogmática. Dios nos ha dado libre albedrío y Dios en el proceso nos va enseñando las cosas. Lo vemos con Abraham. Cuando Dios halló gracia en Abraham, Dios solamente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Estaba refiriéndose que saliera y allá en el proceso, en el camino, le iba a mostrar. Eso es como Dios obra. La lectura viene de Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Oiga, pongan atención en esta lectura. Según nos escogió Él, o sea Dios, el Padre, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Antes de fundar el mundo ya estabas escogido. Ya estabas en la mente, en los planes de Dios. ¿Para qué? Ahí lo dice, mira. Para que fuésemos santos. 1. Para que fuésemos santos. 2. Sin mancha delante de Él. 3. En amor. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué preciosa lectura hay aquí. Vamos a ir mirando paso a paso. Recordemos que esta carta Pablo la mandó a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Pablo recibió pero mucha sabiduría. Como les decía en predicaciones pasadas, tanto que Pedro mismo reconocía que había unas cosas tan profundas en sabiduría que les era a mucha gente difíciles de entender. Y eso hasta el presente. ¿Por qué hay tantas divisiones, tantos problemas en la humanidad? Porque no han entendido la palabra de Dios. Porque no han entendido cuál es verdaderamente, cuál fue y cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pablo aquí les mencionaba cosas muy profundas. Y vamos a irlo analizando desde un principio, de donde empezó la lectura, en el versículo 3. Pablo les estaba diciendo a los efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estaba bendiciéndolo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. O sea, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Oiga, espiritual. En los lugares celestes. ¿Qué quiere decir en los lugares celestes? En el cielo. ¿Cuál es la bendición que nos dio en el cielo? Simplemente recordemos que allá tiene el Señor el paraíso y que allá quiere llevarse a todos aquellos que le creen a Dios, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Pablo empieza diciéndoles estas cosas así por el evangelio que ya les había predicado. Pero allí empieza ya a adentrarse a cuál era y es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Yo me quedé sorprendido cuando dice aquí en el verso 4, dice, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. De la fundación del mundo. Dice, perdón, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Oiga, desde antes de que fuera fundado el mundo, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos. ¿Qué es un santo? Santo es una persona o un objeto que ha sido separado de las manos inmundas, de las manos sucias, que ha sido separado del pecado para vivir para Dios. Ese es un santo, para vivir para el bien. Recordemos que no había maldad. Cuando Dios fundó el universo, cuando Dios fundó el mundo, no había maldad. Desde el momento que hizo a Adán y a Eva, los hizo santos, apartados de la maldad. Y dice aquí que Él ya nos tenía para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Recordemos, en amor. ¿Cuál era el amor que tenía Adán y Eva en aquellos tiempos?
era el amor de Dios. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego le dio espíritu de vida. Todo eso proviene de Dios. Y Dios es amor. Por eso es que Adán y Eva y toda su descendencia iba a vivir en santidad, iba a vivir en amor. Y iba a vivir para alabar y glorificar a Dios. Para eso nos creó. Para eso nos creó. Para que alabáramos a Dios. Aquí lo leímos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Oigan, porque el único hijo fue Jesús. Él ya estaba en el cielo, se le conocía como el Verbo de Dios. Juan 1:1 ahí lo dice. Pero nosotros fuimos creación de Dios, nos creó Él, pero en sus planes era adoptarnos para que fuésemos hijos de Él. Desde antes de fundar el mundo. Esos eran los planes de Dios. Y siguen siendo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo nos iba a adoptar? Aquí lo dice. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nos iba a adoptar. Jesús ya estaba planeado que iba a venir en cierto tiempo. Por eso aquí Pablo les habla en el cumplimiento de los tiempos. Jesús ya estaba planeado que iba a venir a manifestarse a ellos a su tiempo. Por eso dice aquí que para que fuésemos hijos suyos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hijos adoptados por medio de Jesucristo. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, lo dice. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí era donde Dios nos iba a adoptar. Por medio de Jesucristo. Pero oigan esto. No estaba en el plan de Dios que su Hijo, el unigénito, con el cual él y su Hijo constituyeron todo el universo, no estaba en el plan de Dios que su Hijo fuera sacrificado. No, no estaba así. Su Hijo iba a manifestarse en su tiempo para darles, ¿qué creen que le iba a dar a la humanidad? Yo me quedé sorprendido cuando entendí esto. Jesucristo a su tiempo se iba a manifestar para darles la sabiduría. Por esta razón es que le dijo a Eva y a Adán que del árbol el fruto del árbol que estaba en el medio del paraíso no lo deberían comer. Porque ese árbol era de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Ese no lo deberían de comer. Yo recuerdo que yo les mencionaba predicaciones pasadas que Dios hizo ese árbol no nada más de adorno. No hizo ese árbol para tentar a Adán y a Eva. Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios los hizo porque a su tiempo iban a poder comerlo.
Recordemos que Adán y Eva fueron creados ya hombres, ya personas adultas. Pero como fueron creados adultos, no habían pasado el procesamiento que pasamos todos nosotros de ir aprendiendo hasta llegar a tener el pleno conocimiento, a tener la sabiduría. Por esa razón es que Dios les prohibió que comieran el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, porque iba a ser hasta su tiempo. Porque a su tiempo se iba a manifestar esa sabiduría. Y es lo que podemos ver ahí en Proverbios capítulo 8, verso 22. Ahí es donde habla de esa sabiduría. Proverbios capítulo 8. Empezando desde el versículo 1. 8.1 de Proverbios, dice así: ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción, y ustedes, necios, entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Juntas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando él afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, óiganme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí está hablando, leímos todo el capítulo 8, se estaba refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría. Jesucristo es el que fue engendrado. Por eso dice que ya había sido engendrada antes de los montes, antes de todo. Cuando estaba formándose todo, ahí estaba yo. Se refería a Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría. Aquel fruto del árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal, estaban ahí para que a su tiempo lo pudieran comer. A su tiempo. Y luego Jesucristo se iba a manifestar al ser humano. Lo leímos que dice que su delicia era con los hijos de los hombres, o sea, con el ser humano. Su delicia, ¿de quién? De la sabiduría. Ese era el plan de Dios. Dios nos iba a adoptar para ser hijos de Él por medio de Jesucristo, que es la sabiduría. Es lo que nos está hablando aquí Pablo. Por su puro afecto, dice el verso, al finalizar el verso 5, por el puro afecto de su voluntad. O sea, que nos iba a alcanzar que llegáramos a ser hijos adoptivos de Él. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿A quién íbamos a alabar? ¿La gloria de quién? De su gracia. ¿Cuál es su gracia? Jesús. Jesús fue el regalo para nosotros. Juan 3:16 lo dice, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para eso nos crió Dios, para que alabáramos a Dios por medio de su gracia y alabáramos la grandeza de su gracia, que es Jesucristo. Ahora, déjenme decirles, esto era antes de que Adán y Eva pecaran. Ya estaba predestinado todo esto. Pero en el verso 12, vamos a leer el verso 11 y 12, también ahí lo confirma. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ese es el designio, quiere decir deseo. El deseo de su voluntad del Padre antes de crear el mundo.
era que nosotros fuésemos hijos adoptados por medio de Jesucristo. Pero como les decía yo, antes de pecar. Antes de pecar. Pero ya sabemos la historia. Al verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Para eso nos creó, para alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados. Y Él nos iba a adoptar para llegar a ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver ahí en Génesis algo que está bien. Génesis capítulo 1 versos 28. Génesis capítulo 1 versos 28. Es cuando Dios estaba haciendo al hombre. Vamos a ir leyendo versículos que les voy a ir dando. Del 28 al 30. Le dice, del 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí vemos cuando Dios, ya que había fundado la tierra y todo, cumplió el propósito que tenía de hacer al hombre. En el verso 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las aguas, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta de toda semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, les será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí vemos que Dios le dijo al hombre que él podía comer de todas las plantas, la fruta. No estaba permitido el que comieran carne. Incluso también los animales, las bestias. Dice que iban a comer, ahí lo dice en el verso 30, y toda la bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ese fue el mandato de Dios. Ahora, ya que les dio el mandato, los hizo y todo, vamos a ver en Génesis capítulo 2 y versos el 8 y el 9, vamos a leerlo ahí. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí vemos cómo Dios puso al hombre en el huerto que había formado. Versos 15, 16 y 17. Dice así. 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le había advertido a Adán, ya le había dado el mandato, lo que debería de hacer, y le dio esa grande advertencia, que el día que comiera él ese fruto, ese día iba a morir. Vemos en el capítulo 3, ahí adelantito, versos del 1 al 6, dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren, la serpiente, que representa al diablo, el diablo hizo hablar a la serpiente para hacerlos desobedecer a Dios. Y así fue como es que entró el pecado y la maldad y la maldición. Y la maldición a toda la tierra. Miren cómo empezó el diablo a tratar con ellos, que les despertó a ellos. Y eso es lo que el diablo sigue despertando en todos aquellos niños que van creciendo, cuando van adquiriendo el conocimiento. Les despierta también ese deseo de conocer cosas más allá, de probar muchas cosas. Miren aquí en el verso 6 lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oigan, era bueno, era agradable. Y algo muy importante aquí, dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella miró eso y por eso fue que lo comió. Por eso fue que ella lo comió. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? De que, ¿saben un ejemplo para que lo puedan entender? Ahí donde estábamos leyendo, en Efesios, vamos a meditar para que puedan entenderlo. Ahí en Efesios dice: hablaba de los tiempos. Dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oigan, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál fue esa dispensación? La dispensación de la gracia. O sea, cuando Jesús vino aquí al mundo. Jesús iba a venir de por sí al mundo en la dispensación de este tiempo, de la gracia. Pero no iba a venir para ser sacrificado, no iba a venir porque no se esperaba que hubiera pecado en el hombre. Eso es lo sorprendente, que esa sabiduría que es Cristo, que su delicia estaba en el hombre, cuando se dieron cuenta, cuando vieron el Padre y al Hijo, cuando vieron cómo el diablo arrasaba con toda la obra que con tanto amor habían hecho el Padre y el Hijo al ser humano, es cuando Jesús se ofrece por amor venir a limpiarnos de todo pecado, venir a limpiarnos por medio del sacrificio y de su sangre. Ahora, Jesús vino para hacer eso porque nos vio que estábamos indefensos,
que no podíamos nosotros derrotar al enemigo, porque no lo podíamos ver. Él era de una forma tan sutil, nos iba destruyendo. Vemos cómo a Eva la engañó a que comiera ese fruto. A simple vista no se miraba, pues, ¿qué tiene de malo que coma ese fruto? No es gran pecado, no es como robar, matar, pero era el mandato de Dios. Y Dios se complace más en que se obedezca a su palabra que en cualquier sacrificio que le puedas ofrecer. Aquí vemos cómo Jesús se ofreció para venir, para quitarnos ese pecado. Recordemos, no vamos a adentrar porque este es mensaje para el próximo domingo. Recordemos que Dios les dio una ley. ¿Cuándo les dio la ley? Después de que pecaron, después de que se depravaron y que tuvo que destruirlos por medio del diluvio, pero encontró gracia en aquel hombre, Noé, y les dio la oportunidad. Pero entonces les dio una ley. Pero de nada les sirvió. Y vino la gracia, llegó el cumplimiento de los tiempos. Y la gente no lo ha reconocido. Los suyos, por los cuales vino, de la genealogía de Abraham, Isaac, Jacob, y luego de Jacob toda la descendencia, David, hasta llegar el nacimiento de Jesús. Vemos cómo Él vino en el cumplimiento de los tiempos, porque Él, como les dije, Él iba a venir, y no vino porque había pecado. De por sí Él iba a venir, porque Él nos iba a dar la adopción de hijos, antes de que hubiera pecado. Ya estábamos predestinados para eso. Pero el diablo vino a interponerse, y es por esa razón que vino Cristo para defendernos, para llevar Él la maldición. Porque desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró la maldición al ser humano, a la tierra, a todo. Mismo Dios le dijo, por esto, a Adán le dijo, por esto que has hecho, dice, maldita será la tierra por tu causa. Será, estaba hablando del tiempo futuro, de ahí para adelante iba a ser la maldición. Y Cristo vino para llevar en la maldición por ti y por mí, y poder cumplir en su tiempo el adoptarnos para ser hijos de Dios. Como te digo, no es por el pecado, es porque el plan de Dios así era, que nosotros nos había predestinado para ser hijos de Dios. Tú y yo, antes que naciésemos, ya estábamos predestinados para ser hijos de Dios. Ahora, en estos tiempos, solamente podemos llegar a ser hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, es cuando verdaderamente nacemos de nuevo. Y es cuando en ese momento que el Espíritu de Cristo entra a tu corazón, en ese momento tú ya no eres el mismo. Eres otra persona, otra creación de Dios. Por eso dice la Escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
O sea que cuando llegamos a nacer de nuevo, a recibir el Espíritu de Cristo, a creer en su palabra, es cuando venimos a ser nuevas criaturas. Es cuando en ese momento recibimos la adopción. En ese momento recibimos las arras del Espíritu. Las arras quiere decir la promesa de que ya somos, no que vamos a ser. Cuando el Espíritu Santo llega a ti, te da las arras del Espíritu, o sea, la promesa de que ya eres hijo de Dios. Antes de ser fundado el universo, dice que estamos predestinados para llegar a ser hijos de Dios. Ahorita estamos ya en la dispensación de la gracia, como lo leímos acá. Entonces, ahorita ya, todos los que van naciendo nuevos, niños, todos los que escuchamos el Evangelio, es necesario creer. Escucharlo primeramente para que te venga la fe, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas el Evangelio, es cuando empiezas a creer, es cuando recibes el poder para vencer todo obstáculo, para llegar a ser hijo de Dios. Ahí es donde se cumple el propósito de Dios de hacerte hijo adoptivo. Entonces, en esta dispensación de la gracia es cuando recibimos la adopción de hijos de Dios. Ahorita, tanto para el pueblo que vino desde aquel tiempo, que llega hasta Israel, tanto todas las naciones del mundo, Dios les ha dado el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos. Y el sello de validez es el Espíritu Santo. Así como un niño cuando lo adoptan, no te dicen, te doy este niño para que lo adoptes y te lo llevas y ya. No, tiene que haber un sello de autoridad para que te muestre que verdaderamente es hijo adoptivo. Y nosotros, el sello es del Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Sabemos lo que son las arras. Cuando se casa la gente, allá la tradición, ¿verdad? Llevan un montoncito de monedas y llevan el anillo. Y tanto las monedas el hombre se las entrega a la mujer, donde está prometiéndole que no le va a faltar el dinero para suplir todas sus necesidades. Esa es la promesa. Por eso reciben esas arras, así se les llama. Nosotros también recibimos esa promesa del Espíritu. Son las arras del Espíritu, la promesa que Él nos viene a dar, de que ya somos, no que vamos a ser, de que ya somos hijos adoptivos de Dios. Así que este fue el mensaje. Te invito a que escuches el mensaje que viene. Es secuencia de esto, porque vas a entender verdaderamente por qué vino la ley, cuál es el propósito de la ley, y lo vamos a entender. Dios me lo ha revelado y quiero compartirlo contigo. Bueno, es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que este mensaje te haya llegado y te des cuenta que tú no fuiste creado para ser lanzado al infierno de fuego ni al lago de fuego. Tú no fuiste creado para andar mendigando, sufriendo así. Tú fuiste creado para llegar a ser hijo de Dios en el cumplimiento del tiempo. Y ahorita es que se está cumpliendo ese tiempo en el periodo de la gracia, y que, déjame decirte, está a punto de terminar. Jesús viene prontamente para levantar a sus hermanos, porque Jesús es el Hijo de Dios, hombre. Jesús se hizo hombre y quedó hombre. Siendo hombre humano, subió al cielo, y así va a estar con nosotros
por la eternidad. Que Dios te bendiga. Y si tienes alguna duda, no dudes, válgame la redundancia, en llamarme. Mi teléfono, área 210-557-8277. O al otro número también me puedes llamar, déjame, se me olvida, es nuevo. Área 210-557-0282. Esos son los números donde me puedes llamar, contactar, y yo con gusto regresaré la llamada. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. La próxima les prometo una alabanza preciosa. Amén.